En este momento tenemos el agrado de compartir con Jorge Arbeleche, poeta antes que nada, y de lo mejor que tiene el Uruguay, y además miembro de la Academia de Letras del Uruguay, quien ha sido amigo de toda la vida de Selva Casal, y por eso es un honor para nosotros que comparta la mesa en la presentación de esta antología. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, disculpen la espera, de la cual no soy responsable, tampoco los choferes, pero bueno, llegamos tarde, es un hecho. Y como diría Selva, está bien y está mal, las dos cosas, porque Selva unía todo, integraba todo de alguna manera. Pero antes que nada yo me había hecho un ayuda a memoria, pero que después en general, como sucede con los ayuda a memorias, uno se va por distintos caminos. Y así debió ser también en el caso de la poesía de Selva. Antes que nada quiero agradecer a la familia Casal, Eguren Casal, a todos los integrantes y descendientes por haberme distinguido doblemente en la primera presentación en la librería Linardi y Rizo, de la cual me siento un poco participante, integrante, amigo, especialmente amigo, tanto de Rizo como de Linardi, y muy especialmente de Polo, el padre de aquí, el compañero. En aquel momento, bueno, fue una distinción más que importante. Hoy también lo es, sin lugar a dudas. Y yo quiero recordar a Selva en un momento particular, si se quiere privado. Sí, privado, porque yo fui a verla en un día que ella estaba internada en el sanatorio de la Sociedad Española. Mi relación con la familia Casal, Eguren Casal, data de mucho tiempo atrás, y también, como diría Selva, los caminos se entrelazan, porque resulta que vengo me ha conducido, me han traído hasta acá la doctora Maite Eguren, cuyo padre fue alumno mío, pero también me fue a buscar a mi casa el ingeniero Felipe, no sé el apellido, pero es hijo de Virginia Casal, sí, perdón, el apellido es Vitar, cuyo padre también fue alumno mío. En ese momento, cuando primero fue alumno Pablo y después algunos años después, fue Vitar. Y yo me acuerdo, bueno, a Pablo lo he visto, lo he seguido viendo a través de Selva y bueno, a través de conocimiento común. Pero a Gabriel Vitar hace muchos años que no lo veo. No sé si lo reconozco hoy, pero cuando Felipe me dijo, le pregunté quién era, cómo se llamaba, lo curtía preguntas, pobre. Vitar, enseguida recordé a Gabriel Vitar, porque hay alumnos que nos quedan en la memoria, a veces por buenos y a veces por malos, pero con Gabriel tengo muy lindos recuerdos, un muy buen alumno de la escuela italiana, y ahora me traen ellos dos.
Es decir, yo no creo en brujerías, pero que las hay, las hay. Y que todo esto esté tan entrelazado, realmente me sobrecoge y me conmueve y me lleva hacia una tarde en que yo me entero, supongo que por Pablo o supongo que por algún amigo común, que Selva había tenido, creo que en ese momento era un problema al corazón y estaba delicada en una habitación del sanatorio de la Sociedad Española. Y yo tuve el impulso de ir a verla. Ya éramos amigos y ya éramos muy ligados, pero fui sin haber hablado antes con Pablo, que era en ese momento mi lazo más cercano. Averigüé la habitación, llevé unas flores, un ramito de flores, y Selva casi no podía hablar y estaba sola y no hablamos. Yo le puse las flores en la mano y ella me miró con aquella mirada única que no tiene forma de descripción, una mirada arcangélica, pero con una fuerza tremenda, porque eso era Selva y eso es la poesía de Selva. Por eso dije al comienzo que puede estar todo bien o puede estar todo mal, o pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, porque Selva lograba integrar lo que no está integrado, lo que es separado por un lado y separado por el otro por distintas instancias, distintos niveles. Es un diálogo como aquel que se dio en silencio. No hablamos, no me dio la palabra. Sin embargo, que yo sentí que en ese momento entre ella y yo hubo un instante de unidad profunda. Años después, muchos años después, ya Selva recuperada, aunque siempre asaeteada por alguna enfermedad, siempre desde sus problemas neurológicos, etcétera, tuvo dificultades con la vida. Ella sorteó eso, sorteó por esa fuerza espiritual enorme, y a lo que me quería referir es a esto. Yo iba a publicar un libro, un nuevo libro, y le pedí a Selva unas palabras para poner en la contratapa. Ese libro también fue publicado por Linardi Rizzo. Y Selva, que no era crítica, ni ejercía, ni nunca se le pasó por ser ejercer la crítica, dijo unas palabras poéticas, pero con una enorme certeza, y habló de un laberinto que se forma en el corazón, en el centro, en el alma del espíritu del creador, que se van reduciendo y se van yendo de un lado para el otro hasta que logran encontrar su centro. Y creo que ese es el secreto de la poesía y en especial de esta poesía. Selva, a través de un lenguaje que roza lo onírico,
a veces se incrusta en un lenguaje casi místico, otras veces toca la planicie total de la realidad más tangible y dice si es martes debe ser rosa o títulos por el estilo, y sin embargo ella pasa de un nivel que sobrepasa la realidad cotidiana a la realidad cotidiana. Y tanto es el morir como es el vivir. Ella dice en un momento, y no quiero tergiversar sus palabras, morir es atravesar la luz. Me parece que este verso es absolutamente significativo y define lo que es la forma y el espíritu de lo que es Elba Casal como poeta y como persona. El título es, como muchas veces lo hace, en la mayoría de los casos, un verso, el primer verso. Ser mortales nos ciega de tal forma. Queremos hacer tanto antes que se termine. Deberíamos saberlo, pero alguien a nuestro oído habla y nos induce a ir devorando días como peces sobre manteles limpios, a decir buenos días, señores, buenas tardes. Siento una inquietud que mata, un temblor que enloquece, un querer abrazar a mano armada, un amar a destiempo. Ser mortales nos ciega de tal forma, ser mortales nos salva más que temer. Morir es atravesar la luz, casi como recibir una carta a la que miramos de soslayo y no abrimos jamás. Ya sabemos qué dice. Es difícil hacer la lectura de Selva, porque además no pone puntos. Entonces hay que ir interpretándola según el sentido, que no es fácil, porque aquí mismo, en el mismo poema, un verso contradice al anterior. Y como decíamos hoy con su nieta, contándonos anécdotas, historias en el trayecto, ella no buscaba la confrontación, sino todo lo contrario, pero decía, no te contradigo, pero sí te contrapienso. Y eso me parece también una definición fantástica. Ella buscaba la pacificación. Sin embargo, dice, los fusiles apuntan a mi corazón, en un título que es un verso, y pienso que ese es un poco el sentido de esta obra ejemplar, que es una obra mayor, y me parece que esta antología creo que enriquece a la editorial, a la firma Linardi Rizzo, y enriquece a la poesía nacional. Desde lo hondo de mi corazón, dice en otro verso, posiblemente no he golpeado todo lo que tenía que golpear, ni vivido todo lo que tenía que vivir. Quise ser un pájaro y no fui. Quise ser un hombre solo en una isla y no fui. Quiero abrazar el aire y me despeño. Mi soledad
se parece a un desgarrón, a un grito oscurísimo en la noche oscurísima. Amé los árboles, los hombres. De no comprender el universo nació mi furia. De no aceptar mi desaliento, magia es mi vientre. Eterno el resplandor de las olas que en mi cerebro rompen. Caen estrellas, se aseguran los mitos, nos mudamos de lugar, de estancia. Esto nos llena de una rara zozobra. Como la tía ya no puede el corazón. Las vísceras no aprenderán a leer y toda nuestra sabiduría declina frente a la internet. Ya no hay excusa. El ojo cierto de la computadora se encargará de todo. La vida nos mirará desde una pantalla. Desde lo hondo de mi corazón vacilo entre quedarme o irme o recoger pedazos de mi vida como quien recoge un muñeco roto. Esta dualidad que uno podría decir es una poesía desalentadora, terrible, que también lo es, sin lugar a dudas. Es una poesía desgarradora, es una poesía de furia, como ella dice. Y lo dice en ese clima visionario donde la niebla permanece, nunca hay bordes fijos o fronteras, pero es una visión del mundo, de la vida, del hombre, desgarrada, pero asimismo vital. Hay un ritmo absolutamente de alucinación. Más que onírico, es como casi antes de que llegue el sueño, en ese momento donde se agolpan los recuerdos, los pensamientos, las ideas, y todo forma una niebla muy, muy espesa, y recién en el sueño empiezan a resolverse. La realidad poética de Selva no se contradice con la realidad real. Es un clima alucinatorio que a veces nos impide dejar de leer. Empezar a leer un libro de Selva tiene el efecto como de un imán. Atrapa, embriaga, enardece, desalienta, pero a la vez llena al lector de un impulso, de una energía extraña, misteriosa, que no se sabe de dónde viene. Yo sentí esa energía cuando recibí su mirada al depositar las flores en sus manos aquella tarde. Muchas gracias. Hola, sí. Estamos acá presentando la antología y a su vez una pequeña muestra de la actividad plástica de la poetisa Selva Casal, que son los óleos que nos acompañan. El profesor Gerardo Ciancio, poeta, estaba invitado también a participar en esta presentación, pero por problema de COVID no ha podido venir. Me envió esta tarde un mail en el cual él hace un pequeño trabajo de presentación de la antología que voy a pasar a leer. Selva Casal, la poesía con un cardenal atado a la garganta. Vivir es esto, un desorden soberbio, porque se parece al olvido
o a una mesa puesta para comensales ausentes. Selva Casal. Esta antología tiene, entre otras, dice Ciancio, dos grandes virtudes. Es exhaustiva, ya que incluye poemas de todos los libros que publicó Selva Casal entre los años 1958 y el año 2016. Ordenados todos en forma cronológica y seleccionados con un gran tino y esmero. Y por otra parte, recupera en este muy completo friso de la autora de El Grito, un caudal poemático difícil de hallar hoy en día, por no decir casi imposible, en las librerías y centros de distribución bibliográfica no existe. Además, agrega un atento e inteligente prólogo de Ricardo Pallares, quien trató a la poeta y leyó su poesía durante décadas. Un bello epílogo de la escritora española Concha García e incluso la transcripción de un fragmento de la entrevista que le hiciera esta última a nuestra poeta en el año 2011. Parafraseando a Casal, no leeremos en vano. Este libro, del cual se ingresa siendo una determinada persona y se sale cambiado, renovado, perplejo, otro u otra. Se puede egresar de esta poesía repitiendo lo que enuncia el yo lírico en un poema publicado en el año 1962. Es todo tan perfecto que da miedo. Es decir, belleza y estupor, miedo y alegría, amor y muerte, dolor y alivio, lenguaje y silencio. Todo esto parece recorrer este libro en una voz asordinada que por momentos aúlla, una voz calma e implacable, una voz exaltada y como susurrada en el oído del lector. Poesía conversacional, coloquial, confesional, visionaria, mística, familiar. La obra de Casal pendula en el misterio, en el abismo que nos proyecta hacia lo insondable. Y todo dicho en un lenguaje accesible, con una sintaxis que no realiza demasiados juegos y torsiones, con un tono mayor de quien conjura o profetiza, con ternura y furor. Hay que desafiarse a pendurar entre estas páginas y asomarse a eso que intuimos, pero no alcanzamos a percibir. Aquí se materializa, en el lenguaje poético, entre la furia y el sonido de su cadencia torrencial, siempre proyectada hacia adelante, como si el poema no fuera a culminar jamás, como si la urgencia de la escritura desbordara todas las estrategias previstas. El poema de Casal se lanza a su propia aventura. Nos zambulle en la emoción sin dejar de avisarnos que asistimos a una experiencia estética sui generis e irrepetible. Torrencial y escrita a ráfagas, como si la escritura fuera el mapeo de los estertores de una bestia herida. La poesía de Selva Casal avanza por la página y por nuestros oídos con inconfundible prosodia. El ritmo sincopado, casi verso a verso, como si el poema fuese una cascada de donde abrevamos con espanto y regocijo, es funcional a estos modos de simbolizar la vida, la muerte, el amor, el horror, los objetos y gestos cotidianos. Su poesía es un diario personal del oxímoron que podría sintetizar una forma de estar y escribir en el mundo la locura, mi íntimo equilibrio. Atenta a los tópicos de la poesía universal, la lírica de Casal testimonia sobre los avatares del amor, sobre el patos de la soledad, sobre la inminencia de un tiempo que viene, de otro que fue y que, sin embargo, parece no transcurrir,
avisa del dolor de la condición humana y de las ambiguas relaciones entre vida y muerte. Ya no estoy en la vida, pero puede desencadenarse el mundo sobre mí. Llevo una muerte dormida en las 3 últimas campanadas. Asistimos a la construcción de un mundo articulado, con sus trasmundos que son meros reflejos del primero, o parte de él, porque el infierno es una casa azul. El cielo no es cielo, es una casa ardiendo, dice la poeta. Las categorías terrestres se proyectan en los universos posibles, en los terrenos infernales y celestiales, o tal vez los infiernos y cielos están en el baldío más próximo, configurados en un espacio azul, quizás descargado de las connotaciones modernistas del símbolo rubendariano. Porque en la poesía de Selva Casal se configura un espacio azul. Hay una suerte de tinta azulina que fluye por entre los versos, que otorga color y con ello un ambiguo misterio de lo que roza. Atraviesa las páginas del libro y entrama una región diferente. La mentira es un vidrio azul. Es inútil ocultar los rincones azules de la casa, dice. Hoy han allanado mi casa, han desdoblado afanosamente intestinos azules. Yo vi la tierra suspendida en el pico de un pájaro y era azul. Es a mí que me crece un gran árbol desolado y azul dentro del vientre, y hay un grito azul moviendo un árbol, un hombre azul. Hay en esta obra un inventario de los vestigios de la nada, y al mismo tiempo un grito rebelde que niega esa misma nada, que llena el espacio y el tiempo de arte verbal, de una tierna furia que lo impregna todo. Sí, para Selva, vivir es peligroso. Es también una bella aventura, que justifica el estar en el acá de la realidad y del poema. Visionaria, incandescente, luminosa y sesgada por tinieblas de la poesía de Selva Casal, nadie sale ileso. Que la vida no importa, que la muerte no importa, que el mundo es simplemente un alarido. La poeta parece decirnos: he aquí mi mundo con su infierno, su paraíso y sus lugares donde purgar, que es también vuestro mundo, donde vida y muerte son caras de Jano bifronte. Me remito ahora a la voz poética que enuncia: vivir, morir así, profunda piedra, de sol de abrazos fieros, la luz rotunda donde flotan los cuerpos, donde te hablo muerta. El locutor lírico informa de la vida y su natural aliada la muerte, pero a través de una sobrevida, de un plus que soportamos, padecemos o gozamos, todo planteado en un tono vallejiano o falquiano. Y lo peor es que sobrevivimos siempre, al amor, a la ruina, a la incesante sorpresa de la muerte. Avanzo entre despojos y sé que lo terrible es que volvemos a ser felices. El discurso lírico de Casal se saltea el callejón o puente de los experimentos poéticos. Brinca sobre la adolescente madurez de las formas de la vanguardia o de cualquier gestualidad barroca, e hinca el filo lírico en un rasgo que, en su poesía, deviene como sustantivo, la emocionalidad. Poesía desde la emoción, para la emoción. Clavarse el puñal de las palabras en clave sensible es el asunto. La poesía es como un puñal, afilado y terrible, amante cruel que apenas nos deja lugar al sueño y a la muerte. La misma poesía es sensible a los tiempos históricos, se me permite la función especulativa porque espeja visos de la realidad. Y paradojalmente, al mismo tiempo,
se torna abortiva, infecunda, silenciosa, cuando el terror es un mal público y se cuela en los espacios privados. En mi país, sórdido, acribillado, pues poesía, duro espejo, poesía, muro infranqueable. Poesía, testimonio, voz que acusa y señala, dedo en riste, señala hacia la oscuridad en espera de la luz. Hoy se me caen los ojos fusilados con 3 gendarmes enfrente de mi puerta, adentro de mi patria. Atento a los tópicos de la poesía universal, la lírica de Casal testimonia también sobre los avatares del amor, sobre el patos de la soledad, sobre la inminencia de un tiempo que viene, de otro que fue y que, sin embargo, parece no transcurrir. Avisa del dolor de la condición humana y de las ambiguas relaciones entre vida y muerte. Ya no estoy en la vida, pero puede desencadenarse el mundo sobre mí. Llevo una muerte dormida en las 3 últimas campanadas. Asistimos a la construcción de un mundo articulado con sus transmundos, que son meros reflejos del primero o parte de él. Porque si el infierno es una casa azul, el cielo no es cielo, es una casa ardiendo. Las categorías terrestres se proyectan en los universos posibles, en los terrenos infernales y celestiales. O tal vez los infiernos y cielos están en el baldío más próximo. Al culminar esta antología, el lector comprenderá que está frente a la obra de una de las poetas mayores de nuestra lengua, que ha escrito una poesía sobria y exaltada, tersa, mansa y por momentos gótica, genuina, de una gran belleza imaginativa. Hay en estas páginas y en las obras completas de Selva Casal una categórica invitación al deleite, a la reflexión, un pasaje de ida hacia eso otro que apenas intuimos, pero que la poesía lo escenifica frente a nuestros ojos. Del tiempo desasida transcurro entre carátulas, nombres, ascensores, olvidos, transcurro con un cardenal en la garganta, una sombra caliente en las rodillas. Gracias. Esto es de Ciancio.